Aquí Patio con Niurka Calero Layón. Estoy usando Bitboot Teleprompter. Quiero darte algunos consejos. Enfócate en las soluciones, no en los problemas. Cada problema que surja es un reto para crecer. No hables mal de nadie. Utiliza palabras motivadoras y optimistas. Una voz alegre y camina erguido. Ser optimista requiere entrenamiento y constancia. Ser feliz es lo único que importa. Tengan un gran día y recuerden, creadores, Bitboot Teleprompter, la mejor opción para comunicarte con tu audiencia. Esta es Niurka Calero Alayón. Gracias. Hablando de cine, series, primer programa que estamos juntos en este año 2023. Hello, hello. Has cogido unas grandes vacaciones hablando de cine. Sí. Cuéntame, ¿cómo ha estado todo? Todo bien, todo bien, todo bien. Trabajando como siempre y aquí, bueno, como siempre, un honor, un placer estar aquí. Yo soy Aldren y estamos aquí de nuevo. Ya deben de conocernos, yo espero que no haya... Yo también espero que nos estén conociendo. Estamos usando StreamYard por 3 años ya. Esta serie salió desde el año 2021. Esta es la tercera parte de la serie 2023 y este es el tercer capítulo porque cada domingo en el último mes, cada domingo en el último día del mes sale este programa al aire. En el último domingo del mes. Del mes, de cada mes. Este es el tercer domingo del 2023. Parece mentira, pero es cierto. Estamos ya en marzo y ya vamos para abril. Los años pasan, nos vamos poniendo viejos. Yo voy a cumplir 59 años el día 4 de abril, muy cerca. Hay que hacer un programa especial. Imagínate, imagínate. El 4 de abril, el Día de los Pioneros. Sí, el Día de los Pioneros. Imagínate qué locura tan grande, ¿no? Bueno, mira, como comí que en las escuelas, porque siempre era mi cumpleaños casualmente y ahí siempre había fiesta. Entonces en ese tu cumpleaños fue siempre rodeado de fiestas, de alguna u otra manera. Y yo siempre llorando. Me imagino. No te lo puedes imaginar. Lo más grande. Bueno, mira, este programa es un programa especial porque nosotros habíamos hecho una planificación del año pasado para invitar a este maestro y él
no estaba disponible en ese momento. Y entonces ahora que estuvo disponible, pues fue como una carrera, porque él también se va para Cuba, él es cubano. Vamos a tener invitado a un pionero, a un pionero del ICAI, porque Luis Lacosta es miembro fundador del ICAI a la diestra de Alfredo Guevara. Eran personas que fueron elegidos para participar en esta experiencia. Su primera película fue como escenógrafo y se ha ido creando poco a poco como escenógrafo y como director de arte. Él lleva 64 años haciendo cine, que se dice, yo no tengo esa edad, imagínate, qué locura. Se dice fácil, pero es una completa vida. Él tiene 81 años de edad. ¿Qué edad tiene él? 81 años. Ah, guay, empezó bien jovencito. Empezó muy, muy joven en el cine y nosotros tuvimos la suerte de hacer una entrevista para él. Y hoy vamos a estar poniendo esta entrevista que es muy interesante. Sí, espectacular. Es una joya tener a Luis Lacosta invitado. Yo quería darle las gracias por participar y por su elocuencia. Yo no he escuchado las entrevistas, van a ser sorpresas para mí, que es mucho más bonito. Exacto. Pero sé que es un maestro espectacular. Tiene películas en la historia del cine que son nombradas, tú le dices y todo el mundo va a conocerlas. Todo el mundo. La primera pregunta que yo le hice fue que cuáles son las funciones y a qué se dedica específicamente un director de arte dentro de un proyecto de cine, televisión o teatro. Grabando. Las funciones de un director de arte es dirigir todo lo que llamamos imagen. El director general por lo regular se ocupa de los actores. El director de arte tiene que ocuparse de la locación, o sea, del lugar que el espectador va a ver en pantalla, ya sea en televisión o sea en cine. El director de arte, junto con el director general y el director de fotografía, son los que artísticamente trabajan en una filmación o en una grabación. La dirección de arte comienza cuando el director nos presenta el guión o libreto en un trabajo de mesa. Estamos todos reunidos leyéndolo, intercambiando ideas, y cuando terminamos de leer, ese guión viene con diálogos de actores y vienen con los sets o los lugares donde la escena desea que tú trabajes o qué vamos a hacer, en qué escena vamos a trabajar. El director de arte, cuando ya tiene leído el guión, que tiene anotadas todas las locaciones que debemos ver, salimos y entonces buscamos esos lugares que se llaman locaciones, que no son más o naturales o artificiales. Cuando se habla de locación natural, puede ser una playa, puede ser un campo, etc. Y cuando se habla de locaciones ya que no son, que hay que construir o hay que redecorar, también se puede ver en ese sentido. Cuando yo veo el guión, cuando lo leo, cuando yo anoto todo lo que me interesa, comenzamos a ver la locación. En esa locación que va el director de fotografía, el productor, para hacer las gestiones, se puede integrar alguien más, un asistente de producción que es el que se va a encargar de ir anotando los permisos que hay que pedir. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que es la dirección de arte. Ya vimos las locaciones a ver. Entonces ya yo empiezo a hacer mis proyectos o mis bocetos
de lo que el guión me está pidiendo. En ese guión puede ser que me pidan una época, un año, no sé, año 1900, 1800, depende del tema que va a tratar el guión. Yo tengo que estudiar mucho en ese sentido. De acorde con lo que me pide el guión, yo me pongo a estudiar, buscar datos, todo lo que me pueda beneficiar para tener más cobertura para realizar la escenografía o el diseño de vestuario, que es lo que más o menos el director de arte se pone más empeño. Ya una vez que tengo terminado ya los bocetos y todos los diseños que más o menos yo quiero que se presenten en los diseños, es que entra entonces o el escenógrafo o el diseñador de vestuario para hacer el complemento de lo que es ya en general la dirección de arte. Cuando está terminado todo, el director tiene que verlo, tiene que aprobarlos. Y entonces con ese diseño vamos a las locaciones que ya son reales, analizamos todo, yo hago muchas fotos para tener ya un trabajo de mesa en el departamento mío y discutir con los ambientadores, con los utileros, etc. Y también con el diseñador de vestuario, porque el director de arte es el que marca la pauta en todo. Una vez que ya está aprobado todo, es que se empiezan las construcciones escenográficas y las confecciones de los vestuarios. Una vez terminado todo, se lleva al director al set, él lo aprueba, revisa los vestuarios y ya estamos listos para comenzar la filmación o la grabación de un programa. Hasta ahí es el comienzo del director de arte. Qué interesante, Audrey. Sí, la muy explicación que interesante. dio, porque hemos estado hablando en las series de Hablando de Cine, tuvimos a un director de arte anterior, a Onelio Larralde, que también nos explicó un poco, pero siempre las personas quieren seguir. Él detalló, especificó bien, como no lo había hecho nadie de los que han estado aquí con nosotros en la serie, de cuál es la función de un director de arte, que ya tú ves que es la mano derecha del director. Bueno, hay muchas manos derechas. Pero esta es una de las manos derechas. Porque lo que pasa es que el director, como él dijo, se enfoca más en lo que es los actores. Y el director de arte es el que se encarga de... Él llama al director cuando todo está listo, cuando ya todo el set está puesto, cuando ya todo el mundo está vestido de la época que sea, cuando ya todo el mundo está listo, el director de arte llama al director y el director lo único que tiene que hacer es mirar y decir, espérate, no me gusta este color, no me gusta esta cortina, o cambia esto, o todo está perfecto. Sí, él trabaja directamente, es una de las especialidades que trabaja directamente con el director, lo que a la hora de rodaje, el director de arte, por eso se llama director, dirige el set, el búcaro, la flor, la planta, el color, todo eso lo hace el director de arte. Todo lo que tú ves desde el punto de vista de atrezo, es un trabajo espectacular, muy difícil. Tienen que tener tremendísima cultura, conocimiento, porque si tú le dices que vamos a hacer una escena del 20 años atrás, vamos a seguir porque él habla de eso. Ah, ok. Vamos a ver la pregunta número 2. Sí, pero la pregunta yo le hice que cuál era el director con el que él haya disfrutado más en su trabajo. He trabajado con muchos directores, en cine y en televisión. En cine, puedo mencionarte, Tomás Gutiérrez Alea, le decíamos Titón cariñosamente, en Cumbite. Eso fue en la década del 60. He trabajado con Manuel Octavio Gómez, que fue con el que más trabajé, casi toda su filmografía la he realizado yo. Les puedo mencionar algunas películas que pueden mira, por ejemplo, La Salación, su primera película, Ustedes tienen la palabra, Los días del agua, La primera carga del machete,
son muchas, en fin. He trabajado con Rudy Mora, he trabajado con Jorge Fraga, trabajé con Melchor Casal, unos musicales de documentales maravillosos. Zúlcar y Ocantomí, que era con danza contemporánea. O sea que tengo una cantidad bastante grande de documentales, documentales dramáticos, musicales y las películas que son bastantes. En la televisión tengo muchos musicales que se hacían en la televisión. He trabajado con Rifat, trabajé con Condal, Víctor Torres, hice muchos telefilmes, la mayoría con Delso Aquino. Trabajé con Marlon Brando, trabajé con Raúl Villarreal. O sea que en tantos años he trabajado con muchos directores. De los directores que más cómodo me he sentido han sido uno en la televisión y uno en el cine. En la televisión es como si fuera un hijo mío, que es Delso Aquino. Hice como cerca de 8 o 9 dramatizados cortos, o sea que duran 45 minutos, 50 minutos. Entre ellos se destaca La Casa del Anticuario, que es un dramatizado maravilloso, donde tanto el director como yo obtuvimos premios. En el cine, con el que más trabajé y que era muy cómodo trabajar con él, era con Manuel Octavio Gómez. ¿Por qué digo que trabajar cómodo con estos dos directores? Es que ellos me daban la idea, me daban el libreto o el guión, y yo lo que hacía era dar alas a que volaran. Yo le llevaba los proyectos y todos los proyectos que llevaba eran maravillosos para él o para el otro, para el de la televisión. Entonces me acostumbré inclusive a trabajar con ellos. Habían oportunidades con otros directores, pero no me sentía tan seguro como para trabajar con ellos, y siempre decía que estaba muy complicado o estaba en el exterior trabajando fuera de mi país. Pero bueno, inclusive llegué a llegar de un trabajo que estaba haciendo en el exterior, salir corriendo para poder hacer un trabajo con Manuel Octavio Gómez, que fue la película Pataquín, que era una especie de musical. Pero bueno, te repito, trabajar cómodamente con dos directores, Delso Aquino Televisión y Manuel Octavio Gómez Cine. Maravillosos directores para mí. Te puedo repetir que el director con el cual he trabajado con más gusto en el cine ha sido Manuel Octavio Gómez. De verdad que, aparte que éramos grandes amigos ya, estábamos trabajando juntos, creo que desde la década del 60 a principios hasta el final. Considero que, bueno, la única película que yo no hice de su filmografía, por no encontrarme en Cuba, fue Gallegos. Porque de verdad que siempre trabajé con él. Él me buscaba, inclusive cuando yo estaba trabajando en el exterior, me mandaba mensajes de que iba a hacer tal película. Quedaron inconclusas algunas porque él siempre terminó su vida pensando que iba a ser El Camino a Santiago, y yo me quedé con el libreto, me quedé con algunos bocetos que guardé siempre como una cosa histórica, porque ese fue siempre un deseo que él tuvo y nunca lo pudimos hacer. Pero bueno, te repito, Manuel Octavio Gómez y yo fuimos grandes amigos, y casi toda su filmografía es mía, de verdad. Qué interesante, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Como tienes una relación con un director, por lo general ya te sientes muy cómodo y ya te sientes libre para poder... Pero qué triste que toda esa gente ya no está. Bueno, imagínate, estamos hablando de los años 60. Qué locura, ¿no? Yo Pero no había como ni uno nada. se debe sentir van quedando muy pocos pioneros en el ICAE. La mayoría muertos ya. Sí, ya, imagínate, tú estás hablando del cine de los años 60, todavía se hacían obras de arte en aquella época. Sí. La tercera pregunta es tuya. Sí, la tercera pregunta era que me contara alguno de los obstáculos que se ha encontrado durante el proceso de su carrera, ¿no? Haciendo su trabajo.
En Cuba es muy difícil hacer escenografía allá, sinceramente. Primera, no hay recursos. Si te plantean un guión que hay que construir algo, ya te puedes imaginar, está deficitario el playbook, la puntilla, la pintura. Entonces se ha optado porque las películas siempre están buscando locaciones naturales, igual que la televisión. Por ejemplo, hace años ya que yo no hago una escenografía que tenga una calidad como para realizar en un estudio cinematográfico. Entonces hemos optado todos por enriquecer lo que hemos encontrado. Digamos, ya una casa la enriquecimos con los muebles, con las cortinas, las lámparas, pero es muy difícil construir ya. Entonces, yo soy muy majadero. Decían que yo era el escenógrafo más majadero porque yo no quería ver una arruga en una pared, yo no quería ver que la pintura estuviera veteada, si había un empate y estaba mal, yo hacía que lo hicieran de nuevo. Pero bueno, eso era lo que va quedando, era el prestigio mío. Y te digo que por eso es muy difícil hoy en día hacer escenografía. Es mejor las escenas en lugares naturales. Creo que eso sí es importante. Buscar escenarios naturales que tengan que ver muy bien con el libreto, con lo que el director quiere, y entonces imaginar nosotros poner a volar nuestro pensamiento de artista y tratar de que quede lo mejor posible con lo poquito que tenemos. Esa es la realidad hoy en nuestro país. En todos los sentidos, en todos los flancos del que hables en el país de Cuba, es de esa forma. Sí, la única cosa que voy a decir es que como estamos detenidos en una época X, que yo creo que es más fácil hacer cosas del pasado que cosas futuristas. No, porque ¿entiendes? Porque no hay futuro, no hay futuro. Yeah, si vas a hacer una película... películas de guerra, puedes hacer también. Una película de los 50, hay 3 carros, 4, 5, 10 en la calle que pueden prestarte. Puedes hacer una película de guerra, devastaciones y cosas así, derrumbes. Pero si vas a hacer una película futurista, prepárate, que eso ya es... Ni te metas en eso. No hay ciencia ficción. Mi pregunta número 4 era, de todos sus trabajos dentro del cine cubano, ¿con cuál se ha sentido más satisfecho? A mí, sinceramente, me he sentido cómodo siempre en el cine y en la televisión. Cuando hacía teatro, que hacía poco teatro, también era interesante porque las escenografías eran más pequeñas, siempre los recursos eran menos y me sentía cómodo, pero para sentirme cómodo en el cine. Imagínate que yo llevé en el cine, bueno, toda una vida, aproximadamente 62 años, ininterrumpidamente. Alternaba con la televisión porque muchos directores de la televisión querían trabajar conmigo. Parece que por la experiencia del cine y además que yo en el 58, yo era un niño, había comenzado a trabajar en una emisora que se llamaba CMQ Televisión, la emisora más famosa de aquella época de la televisión cubana, y ahí yo comencé como auxiliar de escenografía. O sea que comencé desde abajo. Yo me dedicaba a limpiar brochas, a recoger puntillas, porque increíblemente el dueño de la CMQ, Robert Mestre, lo ahorraba todo. Y entonces ahí yo entré en el departamento de escenografía y lo bueno era que las escenografías se montaban en la noche. Comenzábamos a trabajar 11 de la noche y algunas veces cuando el programa que estaba en el aire, porque era televisión en vivo, se iba temprano, entrábamos más temprano nosotros. Terminaba sobre las 2, las 3 de la madrugada, corriendo para la casa a descansar, pues tenía que estudiar al día siguiente. Yo estudiaba bachillerato cuando aquello y con la idea, ¿no?, de graduarme de arquitecto.
que siempre me había gustado la arquitectura, que era lo más relacionado con la escenografía. Y así fue como me hice arquitecto y pude llegar a ser escenógrafo en aquella época. Pero bueno, a decirte verdad, me gusta mucho el cine. Y aparte, el cine tiene aquello que tú haces una gran escenografía, hay más recursos y el cine perdura. Ahora se están guardando los telefilmes, los programas televisivos y puedes verlo dentro de varios años, pero en aquella época era imposible guardar un programa de televisión y en cambio el cine sí. Yo recuerdo todavía las primeras películas que yo hice, que cuando yo quiero verla y ver el adelanto que yo he tenido en el trabajo, pues las miro. Y eso es más fácil. Qué interesante, Oldren. Sí. Pero mira, tú puedes ver la diferencia, como van pasando los años, tantos años, 62 años, dentro de... Pero tú viste que siempre con carencias. Sí, sí. Siempre, nunca hubo, siempre carencias. Sí, ahorrando, salvando, Sí. lo más grande. Sí. No, el cine por lo general es así, no sé por qué, pero bueno, en Cuba es mucho más difícil, pero es así. El dinero se distribuye a donde no va o al lugar menos indicado o al lugar, imagínate. La pregunta número 5 son anécdotas, porque al señor Luis Lagosta le encanta contar anécdotas. Y esta es una de ellas. Mira, voy a contar algunas anécdotas importantes y a la vez simpáticas de cosas que han ocurrido en el cine cubano y a lo mejor no lo conocen y vamos a ser un poco amena esta intervención, a la cual agradezco mucho al patio de Niurka Calero, por supuesto. Mira, filmando nosotros Pataquín, de Manuel Octavio Gómez, se acerca un trabajador corriendo, como yo era muy conocido ya en Cubanacán, porque hacía todas las películas en Cubanacán, en los estudios fílmicos, dice, corre la costa, creo que he encontrado así con estas palabras, un cementerio prehistórico. Un cementerio prehistórico en Cubanacán. Pero bueno, yo siempre le hago caso a todos, para mí todos somos iguales. Salgo corriendo, dejo mi filmación, pues estaba bien encaminada y me voy. Los estudios fílmicos tenían un gran terreno atrás, donde hacíamos las construcciones que después se quedaban o se desaparecían ahí mismo. Y cuando yo llego allá, él había visto unas lápidas, unas cruces, y lápidas verdaderas. Cuento ahora por qué. Y ese era el cementerio prehistórico, no hacía más que era el cementerio que se había utilizado en la película El Bautizo, de mediados de la década del 60. Y estamos hablando de la década del 70, casi llegando al 80. Entonces le expliqué todo era que la maleza, como esa ya no se iba a utilizar más nunca, se había convertido en una maleza llena de todo. Y adentro estaba el cementerio, que tenía calles y todo, estaba muy bien realizado, porque en la película El Bautizo hay un cementerio que se tuvo que construir porque los administradores o los creyentes de los cementerios no permitían que filmáramos ahí porque era una guerra en el cementerio. O sea, eran dos familias que se disgustaban y cuando van a enterrar a un familiar se fajan en el cementerio y eso no les gustaba. Esa es una anécdota simpaticísima. Otra también que fue muy simpática cuando se hizo El Brigadista de Octavio Cortázar. Había que coger un cocodrilo que estaba disecado y ponerle un motorcito que iba a ir flotando por el río y por supuesto la boca de arriba era la que se abría, pero cuando el operador de los efectos especiales hace todo el engranaje, la boca que abría era la boca de abajo y además no flotaba. ¿Cómo se resolvió? Bueno, con un palito que se atravesaba por debajo de la mandíbula, alguien iba debajo por el río levantando la mandíbula superior. Y abajo iban dos cenagueros, porque se filmó en la ciénaga de Zapata, aguantando el cocodrilo mientras iba
nadando por el río. Son cosas que pasan en el cine cubano y que nadie lo sabe porque nadie los ve. Otra película que me dio mucho trabajo ya al principio, donde yo aprendí mucho, fue la película Soy Cuba. Una película que después fue olvidada por completo, pero que fue una película muy interesante, muy buena, porque aprendimos todo. Ahí tiene una de las secuencias más grandes del cine, la tiene esa película, la película Soy Cuba. Ahí fue una película para aprender. ¿Has visto la película esa Soy Cuba? Sí, cómo no. Pero tú viste cuánta locura, ¿no? ¿Tú te Sí, imaginas no. metido en la ciénaga de Zapata con los cocodrilos que hay ahí? Tenían que haber cogido un cocodrilo de verdad. ¡Qué locura! Se lo hubieran comido los No, pero esa es la magia del cine, que tienes que inventar cantidad de cosas. Lo que tú ves muchas veces no es lo que es lo que ves, pero lo que hay por detrás es cantidad de cosas. Sí, cosas como esa es muy normal en películas. Anécdotas, sí. Anécdotas más ninguna. Sí, no, eso en cada película siempre yo creo que hay alguna anécdota o hay 2 o 3 cosas que son así. Ahora lo bueno es que están los efectos especiales que te borran y que te corrigen. En aquella época había que levantar, no había nada. En aquella época había que levantarlo con un palito. Ahora no. Ahora te levantan te ponen el cocodrilo de digital y ni te das cuenta, ¿entiendes? ¿Cuál es tu pregunta número 6? Sí, yo le estaba preguntando cuál era el género que más disfrutaba, si era cine, teatro o televisión. A mí, sinceramente, me he sentido cómodo siempre en el cine y en la televisión. Cuando hacía teatro, que hacía poco teatro, también era interesante porque las escenografías eran más pequeñas, siempre los recursos eran menos y me sentía cómodo, pero para sentirme cómodo en el cine. Imagínate que yo llevé en el cine, bueno, toda una vida, aproximadamente 62 años, ininterrumpidamente. Alternaba. Qué locura, ¿no? 62 años, candela, ¿no? Esto es un maestro, ¿no? Wow. Una de las películas que yo vi para hacer este programa fue la película Tupac Amaru. Tupac Amaru. Esta película a mí me sorprendió mucho porque el trabajo realmente que hay de escenografía, histórico, de masividad, que en esa película a mí me llamó la atención y yo quería saber, este es el cartel de esta película, Tupac Amaru, donde él fue el director de arte y el escenógrafo de la película, y él me contó una anécdota sobre las escenas estas de masividad. También recuerdo que hemos filmado películas de masividad. Cuando digo masividad, que hay muchos jinetes de combates y podemos, de las que me tocaron a mí realizar, está una que para mí significa mucho, que es La primera carga al machete. Esa película, todo lo que sale en escena es prestado por el Museo de la ciudad de La Habana. Ahí los muebles fueron originales, los adornos, o sea que hicimos la historia de Cuba. O sea, la primera carga de machete es cómo los mambises libraban las guerras a filo de machete en contra de los soldados españoles más preparados. Ahí hay una escena donde se ven una caballería enorme, como de cientos de jinetes. Pues sí, cuando eso no había efectos especiales, que ponían 10 caballos, los demás eran no. Se reunieron más de 100 o 200 jinetes a caballos, vestidos de mambises. Para hacer esa masividad se llevaba a una ciudad, en este caso se filmó en Trinidad, y se convocaba a extras, y cuando los extras no llegaban al cómputo que necesitábamos, recurríamos a las Fuerzas Armadas.
Entonces nos mandaban, digamos, 200 soldados, 200 caballos, y nosotros los vestíamos como mambises. Y así se podía hacer una película a la envergadura de La primera carga al machete. Pasó con Tupac Amaru también. Esa película la filmamos en Cuba y Perú. Ahí hay una escena que también tiene masividad y se recurrieron a los habitantes de la ciudad. Tampoco existía en ese momento un equipo para reproducir extras como si hubieran mil y miles de cabalgantes o de pueblos. Todo era con verdaderamente cantidad de personas. También pasó en Soy Cuba al principio, que gracias a varios batallones de las provincias orientales se pudo hacer una de las escenas más importantes que tiene la película Soy Cuba, de militares. No teníamos los recursos para contratar tantos miles de extras. En Tupac Amaru, que ahí yo obtuve un premio, bueno, esas cosas no me gusta decirlas, pero bueno, yo convertí una iglesia sin recursos con 4 paneles. Y cuando la guerra, que hay un derrumbe, yo encaramado en un andamio y otro auxiliar en otro andamio, empezábamos a tirar lo que supuestamente eran las vigas de la estructura de la iglesia. Esa fue una película que fue muy interesante para el cine cubano. Esa fue una coproducción cubana-peruana. Esas son algunas de las ideas que te voy contando para que el público, estoy seguro que le interesan esas intimidades del cine, ya sea en Cuba u otro país, y que considero que puede ser de utilidad que todos conozcan. La película de Tupac Amaru está considerada una de las 10 películas más representativas del cine latinoamericano de todas las épocas por el Festival de Tokio de 1986. Esta película ha recibido premios en Colombia, La Habana, Corea, Perú y Ecuador. Se encuentra en YouTube, dura 1 hora 32-21, con artistas cubanos y latinoamericanos. Es una excelente recreación de la época colonial en Perú. La escenografía, el vestuario, la ambientación bien lograda. A mí me gustó mucho. A mí me gustan las películas, ese tipo de películas históricas. Y también me pareció que con todo lo que está pasando en Perú, es una película que tiene una vigencia extraordinaria, porque es más o menos lo mismo. Lo único que cambia es el vestuario de la época. Pero hasta Tupac Amaru, cuando vi a Tupac Amaru dije, pero si parece un reggaetonero, tenía puesto un sol. ¿Tú viste? Sí, claro. Sí, pero bueno, esto es una historia real de un personaje, claro, que realmente... Pero ahí es donde tú te das cuenta de dónde sale el uso de ese tipo de prendas que ahora tú dices, pero... Sí, claro, porque era como un príncipe, un rey. Claro, él era un príncipe, claro. Y ahí viene que la película sí, pero es una película basada en hechos reales con un símbolo de liberación. Es como decir San Martín o uno de estos liberados. Que todas las escenas eran con personas reales. Sí, claro. Ya nos enteramos en qué utilizaban al ejército cubano. Me encanta porque realmente por lo menos se le saca alguna utilidad artística. Exacto, pero dicen, ¿cómo es posible que todo el mundo era militar? Bueno, los cogían para extras. Está bueno, perfecto. Bueno. Sí, que queden su apoyo aparte y no, está muy bien. Entonces, la pregunta número 8. Yo le había preguntado a él los consejos que tiene para los jóvenes. Oh. Hay muchos jóvenes que les interesa ser escenógrafo, director de arte, diseñadores de vestuario. Yo fui joven y aprendí sobre la marcha. Yo considero que para ser un director de arte o un diseñador general hay que estudiar. El primer paso es que le guste lo que van a realizar.
¿Por qué digo esto? Yo he cobrado toda mi vida por hacer lo que me gusta. O sea, yo he sido una gente muy dichosa porque todos los meses me han pagado por realizar escenografías, vestuarios, direcciones de arte. O sea, soy una gente feliz. Pero hay que estudiar. Nunca pierdan la oportunidad de estudiar. Lean mucho, mucha historia, historia del vestir, historia de los muebles, arquitectura si pueden estudiar también, es un punto muy de apoyo, pero si no estudias no logras nada, sinceramente. Yo considero que estudiando uno llega a lo que se propone. Yo tuve un tiempo que inclusive fui invitado a otros países a impartir clases y salí muy orgulloso yo de esos lugares porque los alumnos respondieron bien. En Cuba fui profesor de la Escuela Superior de Arte, o sea, el Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de las Artes, y preparé a varios escenógrafos. Entre ellos hay uno, porque en la Escuela de Arte, en el Instituto Superior de Arte, se preparaban para teatro. Y yo logré que un estudiante maravilloso, con sello de oro, se graduara y que yo lograra también llevarlo para el cine. Porque ya los que estamos en el cine seamos gente mayores ya, y hay que permitir que los jóvenes vayan ocupando los puestos de uno. Vienen con muchos bríos, con muchas ideas nuevas. Y también decirle a los jóvenes que no tengan temor preguntar, que el temor lo dejen en la casa. Cada vez que tengan una duda, se acercan al que sabe, preguntan y de seguro ese profesor o esa persona que tiene esa capacidad para enseñar, le va a dar la oportunidad para que ustedes se desarrollen también. Eso seguro que va a suceder. Así que el consejo es estudiar y que les guste la profesión que van a llevar. Eso es todo. Muy buen consejo. Yo también le doy ese consejo a todas las personas sin estudios. Aunque las personas creen que no hace falta estudiar, sin estudios no vas lejos. No importa, aunque seas autodidacta, pero tienes que, claro. tienes que saber, tienes que leer, tienes que investigar, porque ya un trabajo como este requiere de mucho estudio. Tienes que ser máster en historia del arte. Si no, te pierdes en años. Te mandan a hacer una reconstrucción de los del año 90 y qué se usaba en los 90, en el año 70, ¿entiendes? Tienes que saber de todo. Tienes que saber de todo. Nosotros sabemos que a Luis le encantan las anécdotas y por eso quisimos que nos contara otra anécdota que fuera interesante para los amantes del cine que nos están viendo en este programa. Mira, voy a contar algunas anécdotas importantes y a la vez simpáticas de cosas que han ocurrido en el cine cubano y a lo mejor no lo conocen y vamos a hacer un poco amena esta intervención, a la cual agradezco mucho al patio de Niurka Calero, por supuesto. Mira, filmando nosotros Pataquín, de Manuel Octavio Gómez, se acerca un trabajador corriendo, como yo era muy conocido ya en Cubanacán, porque hacía todas las películas en Cubanacán. Esa pregunta la habíamos repetido. Le preguntamos que si tenía algún hobby. Bueno, te puedo decir que en mis ratos libres, que son pocos, increíblemente, yo tengo algunos hobbies, algunos entretenimientos. Primero es escribir. Yo escribo mucho, sobre todo sobre el cine cubano. Anécdotas, vivencias, vida y obra de muchos compañeros nuestros, cineastas, que han sido olvidados. A mí me da mucha tristeza pensar que aquellos compañeros que como yo hicimos el cine cubano, que comenzamos desde muy jóvenes
en el cine cubano, a muchos no lo recuerdan. Eso me ha hecho realizar muchos trabajos donde he ido indagando de la vida y obra de cada compañero de trabajo, de cada cineasta, y he logrado tener bastantes entrevistas escritas y grabadas en video. Otra de las cosas que me gusta realizar es pintar. Yo creo que todo director de arte o escenógrafo siempre ha sido pintor, ha pintado. No para exponer, pero es como un modo de desahogarse, de poner a volar nuestra imaginación. Considero que es muy raro un escenógrafo o un director de arte, un ambientador, que no haya hecho algo sobre artes plásticas. Entonces tengo varios cuadros. ¿Qué hago? Aprovecho. Cada vez que hay un cumpleaños de un amigo, pues allá me voy con mi cuadrito y se lo regalo. Tienen algunas obras mías puestas en las casas. Y ya, ese es más o menos. Y el otro hobby más importante es cuidar a mi chihuahua. Yo tengo un perrito, yo vivo solo. Y entonces mi compañero es él. A veces le pregunto qué le parece este cuadro, me mira serio. No sé si se burlará de mí porque hablo con él tanto. Pero bueno, esos son los 3 entretenimientos que tengo. La lectura es muy importante también. O sea, leo, escribo, pinto y el chihuahua. Esos son los 4, vamos a llamarle hobby o entretenimientos o que me hacen pasar un buen rato, de verdad. Yo salgo muy poco de la casa, soy muy hogareño y de verdad que siempre estoy pensando en algo. Hay veces que veo una película y yo le hago un boceto al modo mío, una película que no es cubana, algún musical, porque siempre hemos deseado hacer grandes musicales y nunca hemos podido hacerlo por los recursos, porque ya desde que yo comencé en el ICAI al principio, los recursos no eran tantos como para un cine capitalista, era un cine pobre. Cuando hacíamos un musical era con pocos recursos y así he ido pasando el tiempo mío en el tiempo libre. Interesante, pero ¿ves que él tiene un sueño de cine musical? Sí, le encanta el cine musical, es una tendencia peculiar. Pero tú sabes también por qué, porque todo la vida nocturna cubana, de teatro, de vodevil, todo eso, para una persona que como él, desde tan temprano, estuvo vinculado con toda esa farándula, ese mundo artístico, cultural cubano, pues sin lugar a dudas le tiene que gustar el musical, porque recuerda a Sarita Montiel, todas la Libertad Lamarque, todo el cine de México que iba a Cuba en esa época y que toda esa gente cantaban y eran cines que se hacían cines musicales, muchos cines musicales en México. Sí, claro, no, pero no solamente eso, también yo tengo amigos que son directores de arte y sueñan con Broadway y todo eso, porque la dirección artística en esos shows es impresionante cómo te cambian de un escenario a otro y te convierten en una escena del agua y después que se mueven los escenarios y tú dices, esto es el sueño de un director de arte, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Entonces, la pregunta número 11, consejos para directores de arte. Muchas veces me han preguntado qué hace falta o qué se necesita para ser director de arte. Imagínate, el director de arte debe ser una persona muy preparada culturalmente. Una persona que si es arquitecto, increíblemente sería genial. De no ser arquitecto, pero es graduado de la universidad en arte, historia del arte universal, es muy importante. Porque eso es una cultura que vas a emplear siempre que te pregunten sobre un proyecto.
O sea que yo considero que el director de arte es una persona muy preparada culturalmente y debe de saber hablar tanto de historia antigua, media, contemporánea, sobre la historia del vestir, sobre la historia de los muebles. O sea que va a ser el cabeza de un equipo, de un grupo. O sea, va a ser el jefe de los escenógrafos, de los vestuaristas o diseñadores de vestuario, de maquillistas inclusive, de peluqueros. O sea que es una persona que mientras más estudie, mientras más lea, mientras más sepa, considero que va a ser un mejor director de arte. También muy importante el buen gusto. Esa persona que puede saber mucho, pero si no tiene un buen gusto, por ejemplo, en mí yo creo que el gusto nació conmigo. Porque yo desde muy pequeño, yo comentaba con un amigo hace unos días que me preguntaba, La Costa, ¿tú has jugado Chivichana? Yo digo, mira, sinceramente yo no he jugado a nada. Yo desde muy pequeño me daba por leer y dibujar. Parece que eso estaba dentro de mí. Yo hasta me emocionaba con alguna pintura bella cuando me llevaban al Museo Nacional, porque a mí fue un problema de educación. Mi familia me llevaba siempre a los museos. Yo fui desde pequeño al teatro, fui al ballet, o sea que tenía una preparación ya desde jovencito que me fue mucho más fácil cuando entré en la universidad, cuando me gradúo, cuando entro ya a hacer escenografía y dirección de arte, pues ya tenía un bagaje, tenía un cimiento para poder hacer lo que me pedían los directores. Y eso valió mucho y considero que falta de modestia, que por eso me llamaban tanto los directores. Muchos querían trabajar conmigo siempre y a veces me daba pena decir que no, porque no podía, porque cuando tú te dedicas a un trabajo, debes dedicarte por entero a él. Y no puedes hacer 2 o 3 cosas a la vez para que tu trabajo quede bien. Y eso yo hacía, me ponía dentro de ese trabajo y al final están ahí, están en las obras que yo he realizado, las películas, los programas de televisión que se conservan. Y esa es la historia mía, esa es mi obra. Luis tiene una cantidad de teleplays. Creo que tiene más de 12 teleplays en Cuba, porque son una de las últimas cosas que él ha hecho dentro de la escenografía. Yo le pregunté que cómo él ve el futuro del cine en Cuba. En Cuba es muy difícil hacer escenografía allá, sinceramente. Primera, no hay recursos. Si te plantean un guión que hay que construir algo, ya te puedes imaginar, está deficitario el playbook, la puntilla, la pintura. Entonces se ha optado porque las películas siempre están buscando locaciones naturales, igual que la televisión. Por ejemplo, hace años ya que yo no hago una escenografía que tenga una calidad como para realizar en un estudio cinematográfico. Entonces hemos optado todos por enriquecer lo que hemos encontrado. Digamos, si a una casa la enriquecimos con los muebles, con las cortinas, las lámparas, pero es muy difícil construir ya. Entonces, yo soy muy majadero. Decían que yo era el escenógrafo más majadero porque yo no quería ver una arruga en una pared, yo no quería ver que la pintura estuviera veteada, si había un empate y estaba mal, yo hacía que lo hicieran de nuevo. Pero bueno, eso era lo que va quedando, era el prestigio mío. Y te digo que por eso es muy difícil hoy en día hacer escenografía. Es mejor hacer otra pregunta, porque esta pregunta yo la había puesto antes. Y esta pregunta es la última pregunta que él me respondió. Es que si seguía participando dentro del Festival de Cine Latinoamericano.
¿Sabes una cosa que te voy a contar? Yo fui fundador del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, o sea, del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se ha celebrado siempre en La Habana. Yo al comienzo estuve al frente de invitaciones, después pasé a actividades culturales y siempre me sentaba al lado de Alfredo en el Carlos Mar, que era la sede de... No me perdí un festival. Tengo el Coral de Plata como fundador del Festival de Cine Latinoamericano. Pero increíblemente, desde hace unos años para acá, no soy invitado. No sé si será porque estaba siempre al lado de Alfredo, me sentaba al lado de él en la presidencia, inclusive yo lo ayudaba con el micrófono porque él tenía algunos problemas físicos ya. Y de un buen tiempo para acá, hace como 3 años, yo no soy invitado al Festival de Cine. Eso me ha dolido mucho, de verdad, porque cómo se van a olvidar de un fundador. Pero bueno, uno debe acostumbrarse también ya a que uno va pasando, vamos a llamarle de moda, esa palabra yo no la uso nunca, y que ya no me invitan, y como no me invitan no voy. Ahora voy como un simple espectador a los cines a ver películas. Esa es la triste historia de Luis Lacosta con el Festival de Cine. Qué lástima, ¿verdad? Bueno, pero tú sabes una cosa que me queda una esperanza a mí, porque si él, que es un fundador del ICAI, ha sido olvidado sin haber muerto, quiere decir que el pueblo de Cuba puede olvidar. Porque hay veces que nosotros pensamos que el pueblo de Cuba no es capaz de olvidar. Y ya nos hemos dado cuenta que sí, porque han olvidado hasta personas que están vivas dentro de Cuba y no las invitan al festival, siendo pioneros del festival. Sí, no, sí, completamente. Estoy de acuerdo con... ¿Entiendes? Sí, es muy triste porque si tú dices, no, bueno, ya falleció el señor, pero el señor no ha fallecido, está muy activo, una persona muy inteligente, muy capaz. Y que te puede aportar muchísimo al festival con tremenda experiencia, una cosa que se debe de explotar, pero no se quedan en el aire. Pero ese festival, la categoría ha bajado tanto, pero bueno. Bueno, sería... por eso no solo en el festival, la categoría en Cuba ha bajado en todos los aspectos, en todas partes. Pero es justamente por eso. Porque no usamos las personas que tenemos. No usan a las personas correctamente y lo que hacen es abusar a las personas incorrectamente. Casi siempre, nosotros estamos en el minuto 58, la entrevista con el maestro Luis Lacosta se terminó. Yo estoy muy agradecida porque él haya accedido a hacer este programa con pocos recursos tecnológicos de su parte, porque él está de visita en Estados Unidos y esto lo hicimos con bastante trabajo, pero al final me gustó lo que salió, lo que él envió, me gustó escuchar tantas cosas interesantes del cine cubano en la boca de uno de sus pioneros, que eso es realmente un lujo que nos estamos dando aquí en Hablando de Cine. Nosotros somos 2 canales de YouTube, Patio con Niurka Calero Alayón y Aldrin Romero, que somos los presentadores de esta serie Hablando de Cine. Estamos usando StreamYard y te estamos invitando el último domingo de cada mes a que estés con nosotros a las 3 de la tarde para que te enteres un poco de qué va la cinematografía y las personas que hacen este tipo de trabajo para ustedes. Gracias, Audrey. Gracias, muy bonito programa. Muchas gracias a Luis Lacosta, la verdad. Muchísimas Estamos gracias. en el mes de abril con muchas novedades y tú vas a ser la estrella del show porque vienes con mucho para ese entonces. Vengo en abril, voy para Cuba y cuando regrese nos vemos. Nos vemos. Te deseo mucha suerte y a todos los que nos escuchan, gracias
estamos en contacto. Nos vamos hablando de cine.